el ocio debe ser algo ajeno a un cristiano. El Señor por todas partes manda a sus hijos a ser valientes y a ser esforzados. Entonces el ocio no tiene lugar en el del cristiano. El creyente debe ser una persona activa, debe ser una persona que está consciente de lo que Dios le ha dado, del tiempo, de la fuerza, y como está consciente, usa lo que el Señor le ha dado, porque sabe también que el Señor le va a dar cuenta de lo que le ha dado. Hoy día vamos a hablar acerca de algo que también tiene efectos muy negativos en la vida de todas las personas y que también al creyente le toca luchar con eso. Hoy día vamos a hablar acerca del miedo. Vamos a hablar de esto y yo creo que todos acá, los que están acá, le tenemos miedo a algo. Todos luchamos contra el miedo. Hay miedos que son así bien superficiales, podríamos decir, son bien comunes y no son tan graves. Por ejemplo, está el miedo a la araña. O sea, ¿habrá alguien que le tenga miedo a la araña? Un miedo muy, muy común. Está el miedo a los ratones también. Yo, por ejemplo, yo le tengo miedo a los ratones. Yo veo un ratón, yo salgo, me paro en una silla y empiezo a gritar como una niña, de verdad. Pero soy sincero. Hay distintos tipos de miedo no sé, a las culebras, miedo a la oscuridad. Y podríamos estar aquí hablando toda la mañana de distintos miedos o fobias que existen. Sin embargo, el miedo es algo mucho más grande que eso, o sea, es un tema mucho más profundo. Podríamos decir esta mañana de que hay guerras que se han ganado con el miedo, de verdad, o sea, el miedo es una estrategia militar que siempre estaba presente desde la antigüedad, doblegar el espíritu del enemigo, y se emplean siempre estrategias o formas de que el enemigo se asuste. Y cuando el enemigo está asustado, cuando el enemigo tiene miedo, entonces en su corazón ya está derrotado. De hecho, una de las cosas que uno puede desprender estudiando la Biblia es que las batallas se ganan en el corazón. O sea, nosotros tenemos que primeramente creer que podemos ganar para después poder ganar. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros jugábamos antiguamente, yo la verdad que soy nulo para el tema futbolístico, pero yo sí me acuerdo cuando yo era niño de que cada vez que jugábamos contra Brasil, nosotros íbamos derrotados psicológicamente. Era como, nos toca con Brasil, y uno ya, bueno, nos van a ganar por goleada, o sea, era lo que esperábamos, ya estábamos derrotados psicológicamente. O vamos a jugar contra Argentina. Y ahí, ¿qué pasaba con Chile? Todos los chilenos en la defensa. Habían como 3 en el arco. Una actitud derrotista, así ya estamos perdidos. Lo único que tenemos que tratar es que no nos ganen por tantos goles. Esa era como la actitud, no sé si usted se acuerda, pero por lo menos era lo que yo vivía, lo que se conversaba. Nos toca con Brasil, ya perdimos. Más encima Brasil en ese tiempo era de temer. Pero bueno, pasaron cosas, ¿cierto? Pasaron cosas en ese sentido, llegó el loco Bielsa. Se dice, ¿cierto? Se sabe de que le cambió la mentalidad al fútbol chileno, de que el fútbol chileno de ser un fútbol ratón, era un fútbol más ofensivo y se hizo más interesante, incluso ver un partido era más entretenido, no sé si usted lo vivió así. Yo por lo menos lo viví así cuando llegó el loco Bielsa a la selección. Cambió la mentalidad, ya no había tanto miedo. Y cuando se empezó a vencer el miedo, se empezó a creer que podíamos ganar. Y hasta el día de hoy ya el fútbol chileno tuvo una mejoría y pasaron cosas buenas, ¿cierto? Campeón de América y todas esas cosas. Y es impresionante pensar cómo el miedo cambia, ¿cierto? Cambia todas las cosas. Cómo vencer el miedo también puede cambiar el resultado final. Estaba leyendo acerca de la Segunda Guerra Mundial, algo muy interesante, que en la Segunda Guerra Mundial los países involucrados hicieron mucha propaganda, se hizo mucha propaganda. Por ejemplo, se habla de la propaganda nazi. Por ejemplo, se sabe que Hitler hizo películas comerciales, era toda una cosa publicitaria para alienar a toda la gente y al final terminó ganándose todo el apoyo de los alemanes
y los convenció de que podían ganar una guerra mundial. Y se llevó todo el apoyo. Se sabe también de la propaganda británica, donde también en un momento Inglaterra perdió algunas batallas y la moral se fue hacia abajo, y el rey por ahí dio un discurso, hay hasta una película de eso, se empezaron a hacer distintas publicidades y todo, se empezó también a ayudar a la gente, a que la gente empezara a creer que podían también ganar. Hubo mucha guerra psicológica, mucha estrategia, mucha propaganda, y de verdad que la intención era vencer en el corazón, creer que podemos ganar. Y por el otro lado, ¿cierto?, estaba también la otra estrategia de hacerle pensar a la otra persona, ¿sabes qué? Ustedes no tienen opción contra nosotros, tenemos un poderío militar impresionante, ustedes no pueden ganar. Entonces se peleó mucho la guerra psicológica en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y así desde la antigüedad hasta ahora. Siempre se hacen estrategias psicológicas para infundir temor, y cuando las personas caen presas del temor, ya perdieron y no tienen oportunidad. Vamos a tener un momento de oración antes de continuar. Padre, vamos ante tu presencia, Señor, para pedirte que nos ayudes a entender este tema, Señor, del miedo. Sabemos que tú hablas bastante de esto en tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a vencer nuestros temores, Señor. Tú sabes que tenemos un enemigo también, estamos en una guerra, y que Satanás también pelea esta guerra psicológica, donde quiere que nuestros corazones se desalienten y que no seamos capaces de levantarnos a sacrificarnos, Señor, a luchar. Señor, ayúdanos a saber que ya tenemos la victoria, Señor. Tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros, Señor? Ayúdanos a creer, Señor, a tener fe, porque, Señor, en ti está la victoria. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, va a decir algo más acerca del miedo. El miedo muchas veces se disfraza de prudencia, por ejemplo. Una persona temerosa va a hablar desde que es prudente, va a tratar de aparentar de que en el fondo no es que tenga miedo, sino que es prudente. O también a veces el temor se disfraza de humildad. No, es que no lo voy a intentar porque ¿quién soy yo para hacer eso? Entonces, ¿por qué yo voy a intentar eso? A veces el temor también se disfraza de estas cosas. Pero cuesta reconocer, ¿sabes qué? Tengo miedo, cuesta. Entonces la tendencia humana es a disfrazar el temor de otras cosas. No, ¿para qué? Eso no es para mí, no. Siempre disfrazando las cosas que nos avergüenzan. El miedo finalmente le dice al corazón, no te molestes en intentarlo porque no lo vas a lograr. Esa es lo que el miedo le dice a nuestro corazón. Mira, ni siquiera lo intentes, no tienes opción. Y ahí las personas se quedan en el miedo, abrazan el miedo, y al final el miedo hace tanto daño porque el miedo produce frustración. ¿Cuántas personas llegan a una edad y dicen, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de no haberlo siquiera intentado? Una tremenda frustración. El miedo nos deja vacíos. No hay nada que contar, no hay historia, no hay nada. O sea, yo creo que todos acá queremos tener buenas historias que contarle a nuestros nietos, ¿no? Historias que contar. ¿Y cómo una persona cobarde va a tener historias buenas que contar? Difícil. No va a tener mucho que decir. Porque para tener una buena historia hay que también tener una vida valiente. Esas son las vidas que dejan buenas historias. No sé, por ejemplo, a mí me encanta la película Corazón Valiente. No sé si a alguien le gusta esa película. Me gustan esas películas de valentía, de guerreros, de personas que desafiaron todo y que aún, ¿cierto? Sabiendo que podían perder, que podían morir, ellos creyeron que podían ganar, que tenían opciones y se lanzaron a la guerra. Me gustan esas historias, las historias de valentía. La Biblia tiene muchas de esas historias. Y vamos a ver una de esas historias esta mañana. Vamos a Números, capítulo 13.
Números 13, versículo 1 al 3. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces acá el Señor le dice a Moisés que envíe a 12 hombres que vayan a reconocer la tierra prometida. Dios le había prometido una tierra a Israel, la tierra de Canaán. Le dice: manda a 12 hombres a que vayan a reconocer esa tierra. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? No lea la Biblia, no lea el pasaje que tiene ahí, por favor, no lo lea. Una pregunta: ¿alguien se acuerda de una persona de esa historia, de esos 12 que fueron a reconocer la tierra? ¿Alguien se acuerda de dígame un nombre? El pastor Díaz dijo 2. Caleb y Josué. Fueron 2 que nos acordamos casi todos. O sea, si usted ha leído esa historia, esos nombres saltan a la mente de inmediato. ¿Alguna otra persona de esos 12? ¿Alguien sabe alguno de esos 12? ¿Otro? Sin leer la historia, obviamente. Nadie se acuerda, ¿sí? Nadie se acuerda. Pero si uno ha leído esta historia y después te dicen los 2 espías, ah, sí, Caleb y Josué, inmediatamente uno se va a acordar de ellos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Caleb y Josué fueron los valientes de esta historia. Y los demás fueron los cobardes. Y como escuché una vez por ahí, los cobardes no pasan a la historia. No quedan en la historia. Se olvidan. Vamos a ver qué pasó. Versículo 17. Fueron estos hombres, ahí los nombra a los 12, habla de las tribus. Versículo 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Entonces ahí está la misión especificada, que ellos tenían que ir a ver la tierra y a fijarse en el fruto de la tierra. Tenían que ir a reconocer cómo era aquella tierra, porque Dios ya se la había dado, ya era una promesa de Dios, y Dios no miente. Y ellos tenían que ir a ver el fruto, cómo era ese lugar. Vamos a ver el versículo 27, un poquito más adelante. Y aquí está el reporte, están hablando algunos de esos hombres, están dando el reporte de lo que vieron, y dicen: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Habían 12 hombres y 10 de estos hombres estaban totalmente acobardados. Y ellos no se están enfocando en lo que Moisés les mandó a enfocarse. Él les dijo: vayan, vean el fruto de la tierra, porque esa tierra ya es nuestra. Ellos se enfocaron en los problemas, se enfocaron en los enemigos, se enfocaron en los gigantes. Y en su mente, porque esto siempre está presente en esto del temor, en su mente aún inventaron cosas, agrandaron las cosas, dijeron: esta es tierra que trae a sus moradores. O sea, sacaron cosas de no sé dónde, y eso es lo que hace el miedo. Hace que nosotros veamos las cosas de una forma errada, nula el juicio. Eso hace el miedo. Eso hace muchas cosas. Por ejemplo, eso hace, no sé, los celos, por ejemplo, cuando hablan de los celópatas, se pasa películas, ¿cierto? En su mente empieza a ver cosas, a ver situaciones que no son. También pasa así con el miedo. Cuando estamos nosotros atemorizados, vamos a ver problemas que no existen, que no son reales. Y eso pasa bastante. Pero habían 2 hombres que eran distintos. Note que los cobardes son más que los valientes. O sea, hay 12 hombres y de esos 12 solamente 2. O sea, vea la proporción. Que así funciona también el mundo. Hermano, la mayoría de las personas tienen miedo. Tienen mucho miedo. El miedo los controla. Y por eso, ¿cierto?, tantas citas a los psicólogos, tantas enfermedades mentales, porque el miedo es muy grande en el mundo, en la gente. Pero habían 2 que eran distintos. Versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos se están fijando en lo bueno. ¿Me entienden? Es la forma en que nosotros nos enfocamos. ¿Nos enfocamos en los problemas o nos enfocamos en las cosas buenas? Cuando estamos ante un desafío, ante una situación, ¿en qué ponemos nuestro enfoque? Luego dice, versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Saben? Caleb y Josué se están enfocando en las cosas buenas, pero además ellos se están enfocando en algo que toda persona debería siempre enfocarse. ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios con nosotros? Ese debe ser el enfoque. ¿Está Dios conmigo? ¿Está Dios conmigo? Y ellos creen, Dios está con nosotros. O sea, Él nos da esta tierra, Él nos mandó a esta misión. Entonces, ¿por qué Dios me va a pedir algo a mí que después me va a llevar, ¿cierto?, a sufrir, a perder? Debemos considerar a Dios. Y esa es la verdadera valentía. La valentía, hermano, es creerle a Dios. Es creer que Dios puede hacerlo. No es confiar en nuestras capacidades, ¿cierto? Porque nosotros, la verdad es que todos, en realidad somos débiles. Somos simples seres humanos. Pero, hermano, Dios puede hacer grandes cosas con una persona débil. Si Dios está con esa persona débil es poderosa. No porque tenga tremenda capacidad, ¿cierto?, sino porque es Dios el que hace la diferencia. Cuando Dios está con nosotros, entonces nada nos puede hacer frente. Vea lo que dice, versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros. Y eso es lo que cada creyente debería buscar. Debería buscar el respaldo de Dios. Debería estar buscando, ¿cierto?, que Dios esté agradado de él. Porque si Dios se está agradando de ti, donde tú vayas, Dios va a ir contigo. La mano de Dios va a estar contigo.
Alguien dijo por ahí de que la Biblia dice unas 365 veces, no temáis, una para cada día. Dios nos está diciendo constantemente, no temas, no temas. ¿Cuántas ideas buenas, cuántos proyectos buenos están guardados en algún diario de vida? Personas que no se atrevieron a hacer aquella idea. Están guardadas en un cuaderno y esas ideas buenas, esos proyectos, nunca vieron la luz por causa del miedo. Hermanos, ¿cuántas personas el día de hoy están atrapadas en sectas bajo el control de un hombre, un psicópata, que le infunde miedo? Así se manejan las sectas, con el miedo. Nosotros debemos creerle a Dios. Vamos a ver un ejemplo más en el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Aquí está Pablo escribiéndole a su hijo en la fe de Timoteo y le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí está Pablo escribiéndole a Timoteo, y cuando uno lee esta carta, uno logra entender de que Pablo está todo el tiempo animando a Timoteo, lo está animando. Y bueno, los teólogos todos coinciden en que en este momento Timoteo está desanimado. Algo le pasa. Algo le pasa en su ánimo, en su fe, algo le pasa. Y por eso es que Pablo le dice, por ejemplo, que avives el fuego que está en ti. Algo pasa. Le recuerda a Pablo de que tiene el espíritu, que es un espíritu de valentía, no es un espíritu de cobardía. Algo le está diciendo Pablo. Versículo 8 le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Timoteo seguramente está pasando por un momento de desánimo. Y es obvio pensarlo así, porque este es un tiempo de gran persecución. De hecho, Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y hay una tremenda persecución donde están llevando a muchos cristianos a la cárcel. Es difícil ser cristiano en este contexto. Y probablemente algo pasa en el corazón de Timoteo, en el cual él está desanimado, y Pablo, imagínense, Pablo está preso. Y Pablo preso le está escribiendo palabras de ánimo a otra persona. O sea, Pablo tiene una fe impresionante. Por ejemplo, el versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo está siendo abandonado por los hermanos. ¿Y por qué? Porque está este contexto de persecución. Y una vez un pastor decía: imagínate qué pasaría con las iglesias el día de hoy si es que ser cristiano te costara la vida. ¿Qué pasaría con esta iglesia si entra una guerrilla, como pasa en algunos países, a punta de metralleta, y dicen: ya, los que nieguen al Señor se pueden ir,
Y los que no estén dispuestos a negarlo se van a quedar y hasta aquí nomás van a llegar. Imagínense, ¿qué pasaría? ¿Sabe? En África eso está pasando. En algunos países está pasando, donde ser creyente es una cosa de vida o muerte. Y así está este contexto. Y Timoteo está desanimado, está desalentado. Y Pablo le escribe esta carta para animarlo. Por ejemplo, en el capítulo 2 le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Está hablando de que ser cristiano, hermanos, te va a costar sufrimiento. Ser cristiano, alguna gente dice, eso es de niños y de mujeres. Pero hermanos, ser cristiano es de valientes. Es de personas que están dispuestas a sacrificarse. Luego en el capítulo 4 también le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En todo momento en esta carta Pablo está animando a un Timoteo que está abajo, a un Timoteo que le está costando evangelizar, a un Timoteo que le está costando predicar. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación como Timoteo? ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado, ¿cierto?, una palabra de aliento que nos dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Hermanos, todos nosotros tenemos dones en nosotros. Y uno de esos dones es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántas otras cosas buenas hemos recibido de Dios? Pero no le estamos sacando provecho, y una de las razones es porque estamos atemorizados. Si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros evangelizamos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero muy pocas veces a mí, evangelizando, me han insultado. Pero sí me ha pasado de que me han insultado. Pero muy pocas veces, la verdad es que ha sido muy pocas veces. Que la gente se ha enojado y me ha dicho: ándate de aquí, evangélico, no quiero nada contigo. A veces pasa, ¿cierto? Pero eso es muy poco, es muy raro, la verdad, es muy raro. Vivimos en un país donde la gente escucha, con respeto, con una cara llena de risa: qué lindo, sí. Pero no te van a insultar. ¿A cuántos de ustedes le han pegado por evangelizar? ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Le han tirado una piedra, un tomate? No pasa eso en este país. No hay persecución. Pero ¿dónde está el temor? El temor está, hermanos, en que nos miren como fanáticos, como locos. Ahí está el temor. Es algo totalmente psicológico. Es un temor que vive en la mente y que no debiera estar. Vamos a ver otro ejemplo. Jueces, capítulo 6, versículo 12. Jueces 6, versículo 12. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el 13 dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Este momento es el llamamiento de Gedeón. Acá tenemos un Gedeón, ¿cierto? Un miliar. Y aquí Dios está llamando a un hombre para levantarse y luchar.
Israel está sometido bajo los madianitas y están sufriendo, están siendo esclavizados, están sufriendo mucho. Y aquí Dios llama a este hombre, a este Gedeón. Y mira lo que le dice Dios, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermano, ¿usted cree que Jehová está con usted? ¿Cree que Jehová está con usted? Entonces, si Dios está con nosotros, nosotros entonces tenemos que ser esforzados y valientes. Y la verdad es que si uno lee la historia, la valentía de Gedeón era hasta por ahí nomás. Era una valentía imperfecta. De hecho, le pidió como 3 señales para que él estuviese seguro de que era realmente Dios el que lo estaba llamando. Tenía inseguridad, como todos nosotros. Como todos nosotros, vamos a tener siempre inseguridades, dudas, pero finalmente este Gedeón le creyó a Dios, le creyó a Dios. Y miren lo que pasa más adelante, Jueces capítulo 7, versículo 1 en adelante. Aquí va Gedeón dispuesto a batallar con los madianitas y armó un ejército. Versículo 1 dice: levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hay 33,000 personas, 32,000 personas. Ese es el número total de hombres. Y Dios le dice: mira, a mí me gusta salvar con poco. Yo quiero salvar con poco para que el pueblo no se alabe. Porque así obra Dios, hermanos. Dios toma a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado y hace grandes cosas. Así obra Dios. Y Dios le dice a Gedeón: todavía este pueblo es mucho, no quiero que se alabe, no quiero que se jacte. Entonces dile, haz pregonar: quien tema y se estremezca, devuélvase a su casa. Y ahí llega Gedeón, dice: ya, los que tengan miedo pueden ir. Inmediatamente, ¿cuántos se levantaron? 22,000. La mayoría. Hermanos, la mayoría siempre va a tener miedo. La mayoría siempre van a estar ahí con dudas, con miedo. Y la mayoría se levantó y se fue para su casa. Y ahí quedaron 10,000. Después, en el versículo 4 dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todas las demás gente, cada uno a su lugar. ¿Con cuántos ganó el Señor esta batalla? Con 300 hombres. Hermano, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestra capacidad, se trata de que Dios esté con nosotros. De eso se trata, porque Dios puede salvar con poco, Dios puede salvar con poco. Y ya sabemos que esos 300 estaban dentro de los 10,000 valientes.
10.000 dispuestos. Y de esos 10.000 dispuestos, Dios dijo, bueno, hay 300 con los que yo voy a salvar a esta nación. Vamos a ver una historia, un ejemplo más. Segunda de Samuel, capítulo 23. Aquí esta historia habla acerca de los valientes de David. Se sabe que David tuvo muchas victorias. O sea, fue el rey de Israel probablemente que en términos de guerra el que ganó más victorias. O sea, hizo cosas increíbles, victorias increíbles. Y ahora nosotros podríamos pensar, bueno, ¿era David un estratega militar? ¿Era David un genio de la guerra? Era un hombre que creía en Dios. O sea, si tú lees los salmos, te vas a dar cuenta del corazón de David. Era un hombre que buscaba a Dios, que lo único que quería era que Dios estuviera con él. Y como Dios estuvo con él, Dios le dio tremendas victorias. Y además David era un hombre valiente. David era un héroe de la nación de Israel. Aquí nosotros en Chile tenemos nuestro héroe, ¿cierto? Por ejemplo, yo veía el otro día un video de Alexis Sánchez entrando a Tocopilla y toda la gente salía a las calles, un carnaval, un verdadero carnaval. Es un héroe este joven. Pero hermano, David, cuando era un muchacho de 15, 16 años, había derrotado al gigante. Israel estaba bajo los filisteos, le habían quitado el arca del pacto. Y David en un momento clave le levantó la moral a todo el país. Él era un héroe reconocido que había llevado victorias a Israel por todos lados, porque era valiente y su valor se basaba en creer que Dios estaba con él. Y este rey valiente tenía un gran ejército, pero la clave de este ejército, de este éxito que él tenía, este éxito militar, era que él tenía 37 hombres valientes, que eran tan valientes como él. Y este ejército se le conoce como los valientes de David. Y aquí vamos a ver algunas de estas historias. Versículo 8 dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josef Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes, este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces, uno solo, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Y así sigue hablando de las historias, de las hazañas y de todo lo que fue estos valientes de David, estos 37 guerreros. Son pocos 37, no son tantos. ¿Sabes? Eso nos lleva a pensar de que una iglesia, ¿sabe lo que necesita una iglesia? Una iglesia necesita valientes. Eso es lo que necesita una iglesia. No necesitamos recursos, necesitamos, ¿cierto? Ojalá se salvara un futbolista y un diezmo grande y podríamos tener recursos. A veces uno sueña con esas cosas. Pero la iglesia necesita valientes. Eso es lo que necesita la iglesia. Y ser valiente es creerle a Dios. Es creer que Dios está con nosotros. Y cuando nosotros creemos que Dios está con nosotros, vamos a atrevernos a hacer cosas grandes. Porque vamos a creer que Dios nos respalda. David con estos 37 hombres ganó las guerras más difíciles. O sea, probablemente David enfrentó a ejércitos mucho más grandes, pero David tenía a estos valientes.
Y estos valientes, imagínense, uno venció a 800. Uno defendió un campo, él solo, un campo de lentejas. Uno peleó todo el día con la espada hasta que la espada le quedó pegada en la mano. Y aquí en esta iglesia, hermanos, hay valientes, hay personas que están batallando por el Señor, hay personas que están intentando ganar almas, hay personas que están predicando con la espada en la mano hasta que la espada se te queda pegada. ¿Habemos valientes? Tenemos que pensar si estamos realmente luchando o ¿qué estamos haciendo como iglesia? O sea, la iglesia, hermanos, Dios la ve como un ejército. Dios la diseñó como un ejército de guerreros valientes. Pero a veces la iglesia se transforma en un club social de simpatía, de entretención. Pero la iglesia es un ejército que está intentando por todos los medios, con toda su fuerza, tratando de ganar almas para Cristo. Eso es la iglesia, según Dios, según la Biblia. La iglesia no es un club social de diversión. Tenemos que recordar eso. Ahora, ¿estamos nosotros luchando con la espada en la mano? ¿Estamos intentando ganar almas para Cristo? ¿O estamos como quizás estuvo Timoteo, desalentados? ¿Cómo estamos? Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo se puede vencer el miedo? ¿Cómo se puede vencer el temor? Creyendo en Dios. ¿Cree usted, hermano, que Dios le ama? Entonces, si Dios le ama a usted, ¿Dios le pedirá algo que lo lleve a usted a sufrir, a algo malo? No, porque Él nos ama. ¿Ama usted a sus hijos? ¿Le pediría a usted a su hijo hacer algo que le haga daño al final? No, ¿cierto? El amor de Dios es mejor que el amor de nosotros. El amor de Dios es un amor perfecto. Y si nosotros creemos en este amor perfecto, entonces no hay lugar para el temor, no hay lugar para el miedo. Si Dios me ama a mí de esta forma tan perfecta, entonces yo puedo confiar en el Señor. Salmos capítulo 56. Y aquí está nuevamente el rey David, este hombre valiente. Y mire cómo habla un hombre valiente. Nosotros pensaríamos que un hombre valiente no le tiene miedo a nada, ¿cierto? Pero la verdad es que los hombres valientes sí tienen miedo, pero vencen sus miedos confiando en el Señor. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, ¿qué hay que hacer el día que tememos? Yo en ti confío. Hermano, un día que el temor golpee la puerta de su casa, refúgiese en el Señor. Él es la torre fuerte, Él es un castillo, un refugio. Y el día que el temor, ¿cierto?, llega a su vida, refúgiese en el Señor y confíe en el Señor, porque Él le ama de forma perfecta. Y luego dice el versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando nosotros decidimos confiar en el Señor, entonces el temor se va. Salmos capítulo 34. Versículo 4. Dice, busqué a Jehová
y Él me oyó y me libró, note, de todos mis temores. Hermano, ¿hay algo que lo tenga asustado ahora? ¿Algo que le dé miedo en su corazón? Busque a Jehová, ore a Dios, y Él lo librará de todos sus miedos, de todos sus temores. Y en el versículo 15, maravilloso versículo, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Mire, David era un hombre común y corriente, que se llenaba de miedo, se angustiaba, pero ¿cuál es la diferencia entre David y todos los demás? Que David confiaba en Dios. Cuando el temor llegaba a su puerta, él oraba, y él en esos momentos de angustia, cuando Saúl lo estuvo persiguiendo por las cuevas, siempre con la vida pendiendo de un hilo, en todos esos momentos él oraba. Y en esos momentos él escribió estos salmos. Momentos de lucha, de angustia, de tribulación. Entonces nosotros vamos a sentir igual. O sea, si tú eres un cristiano y tú dices, no, yo soy cristiano, no puedo tener miedo, eso es falso. Porque los cristianos sí tenemos miedo, sí nos angustiamos, y sí a veces nos desesperamos. Pero tenemos que ir en estos momentos de angustia, tenemos que ir a nuestro refugio, y ahí es donde el Señor nos conforta, nos consuela, nos anima y nos levanta. De rodillas, es como el cristiano gana las batallas, buscando el rostro del Señor. Ahora, una aplicación práctica de todo esto. ¿En qué nos sirve saber todo esto, ¿cierto? Para la vida. ¿Hermano está viviendo en estos momentos algún desafío? ¿Tiene algún desafío en su vida? ¿Está enfrentando algún desafío? Si no está enfrentando ningún desafío, eso es un problema. Porque, hermanos, las personas necesitamos desafíos. Todos nosotros necesitamos tener un desafío, porque nosotros hemos sido creados para luchar. Hemos sido creados para pelear. Y tenemos que estar embarcados en algún desafío. Por ejemplo, un desafío siempre importante y muy difícil. Formar una familia es un desafío. Para un joven, por ejemplo, un desafío. Un desafío sencillo. Declararse a la mujer, ¿cierto?, que te gusta o que estás enamorado. Un desafío, ¿no? Porque ahí es donde uno empieza a pensar, ¿y si me dice que no? ¿Qué voy a hacer con mi corazón roto? ¿Y si me dice que sí? Ahí empieza el temor, ¿cierto? La vacilación, la duda. Y ahí es donde se ven los valientes. Ya voy a atreverme y voy a ir. Voy a ser valiente. Imagínese pedir matrimonio. ¿Y si me dice que no? ¿Qué voy a hacer yo con mi dolor? Imagínese lo tremendo que es pedir la mano al papá, a la mamá, ahí presente. Me quiero casar con su hija. Imagínense las piernas como tiritan en ese momento. Hay situaciones de la vida que son cotidianas, pero hermanos, requieren valentía. Son situaciones sencillas, pero donde de verdad uno necesita tener corazón para enfrentar esas situaciones. Por ejemplo, estudiar una carrera en estos tiempos, donde hay tanta crisis vocacional, también es difícil. ¿Qué estudiaré? Y si me va mal, mejor no estudio nada. Y así los jóvenes, ¿cierto?, divagan en ideas, en pensamientos. Y es un tremendo desafío estar 4 o 5 años estudiando, esforzándote y dando pruebas, viviendo momentos tensos de disertaciones y cosas. Un desafío tremendo, una lucha, una batalla. Por ejemplo, un nuevo trabajo. Hace poco viví ese desafío. Estaba en un trabajo donde estaban pasando problemas, habían cosas que no me gustaban y yo dije, ya me voy a cambiar. Pero da cosa eso, tomar esa decisión, hacer ese salto. Porque por lo menos yo pensaba, ¿y qué pasa si llego a un nuevo trabajo y me echan al tiro? No les gusté y me echan. Perdí un trabajo estable por dar este salto.
Y ahí uno se pone la angustia, el miedo. Por ejemplo, a mí una cosa que siempre me ha dado miedo, pedir un aumento al jefe. Son cosas cotidianas, pero que dan miedo, ¿no? Llegar delante del jefe, jefe, ¿sabe qué? Necesito un aumento, la plata que usted me paga no me alcanza. Y ahí está el miedo, y si el jefe me dice, bueno, si no te alcanza, ándate. Entran esos miedos, ¿no? Hay distintas situaciones que requieren valentía. Por ejemplo, emprender. No sé si alguien acá se ha atrevido alguna vez a emprender un negocio. También requiere valor. Es una apuesta. Voy a dejar mi trabajo estable y voy a embarcarme con un capital en un negocio. También es un riesgo que se corre. Siempre en un desafío puedes ganar o puedes perder. Y ahí es donde entra la inseguridad. Por eso una forma de vencer estas cosas, hermano, busca el respaldo de Dios. Cada vez que estés enfrentando un desafío, arrodíllate, ora al Señor, haz las cosas bien y busca que sea Dios el que vaya contigo. Busca que sea Dios el que te guíe, el que te dirige. A veces por temor, hermanos, nos quedamos toda la vida en un trabajo que no nos gusta, viviendo de una forma que no nos gusta vivir. Personas que se atan a vicios y creen que no pueden dejarlo, y ahí están atados a sus vicios con un miedo de que si los dejan esto no les va a afectar. Hay muchas situaciones, muchos desafíos en los que nosotros necesitamos valentía. Y la valentía, como ya hemos hablado, es creer que Dios está con nosotros. También están los desafíos, hablamos de los desafíos cotidianos, pero también están los desafíos espirituales que tenemos como cristianos. Predicar el Evangelio siempre es un desafío. Es un desafío que Dios nos manda a todos nosotros, a predicar el Evangelio. En todo nuestro entorno donde estemos, vecinos, trabajo, compañeros de curso, predicar el Evangelio, sembrar la palabra. Y eso requiere valentía. Requiere, como dice la Biblia, requiere denuedo, valor, predicarle a otros el Evangelio. Discipular, embarcarse en un discipulado, también requiere valentía, es un desafío. Involucrarte en la iglesia, en el ministerio, también es un desafío que Dios nos manda a todos. Por ejemplo, Dios ha dicho que todos nosotros tenemos dones espirituales. Ahora la pregunta, ¿estás ejercitando tu don espiritual? ¿Estás ejercitando el don que Dios te dio? Romanos capítulo 12, tú puedes leer ahí todos los dones espirituales que están vigentes para la iglesia. El don de servicio, el don de misericordia, el don de enseñanza, el don de exhortación. Por lo menos ahí hay 7 dones que están claramente y que Dios le ha dado a todos. ¿Estás ejercitando tu don en la iglesia local? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? O a veces por temor, ¿cierto? No, ¿para qué? Yo no. Me da vergüenza, me da miedo. ¿Qué van a decir? El miedo nos frena. Con esto ya vamos a ir concluyendo. Vamos a Mateo capítulo 25. Dice, versículo 24, aquí el Señor ha repartido los talentos. Esta es la parábola de los talentos. Y a cada uno le dio el Señor una cantidad de talentos, y llega el último, todos los demás han ganado, han invertido ese talento, y llega el último y da la siguiente respuesta, versículo 24. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo.
y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Una persona que por miedo, su tiempo en la tierra, no hizo nada, no invirtió nada para el Señor, por miedo. Y con esto ya, último versículo, Salmos capítulo 23. Y este es el miedo más grande probablemente que siente todo ser humano. Yo creo que todos sentimos miedo y aunque algunos van a decir, no, yo no tengo miedo. Hermanos, el miedo más grande que enfrentamos los seres humanos es el miedo a la muerte. Ese es el miedo más grande. El miedo a la muerte. No solamente a nuestra muerte, sino el miedo a la muerte. El miedo que a todos nosotros algún día vamos a tener que enfrentar. Sabemos que la muerte es algo inminente en todos nosotros. Y algún día vamos a caminar por este valle de sombra de muerte. Así lo describe la Biblia. Leamos lo que dice Salmos capítulo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, la única forma de pasar por este valle y poder hacerlo tranquilo, con paz, es que Dios esté con nosotros. Dios esté con nosotros. ¿Y cómo va a ser ese día? ¿Cierto? Va a llegar ese día. Nos va a llegar personalmente o quizás, ¿cierto? Sabemos lo que pasó esta semana, nuestro hermano. Las personas que más amamos se van. Llega la hora. Y ahí estamos en este valle, caminando por este valle. Ciertamente es difícil, pero lo único que podemos hacer nosotros es refugiarnos en Dios. Solamente que Él vaya de nuestra mano, acompañándonos de Él, es la única manera de vencer este miedo. Y Él va a estar con nosotros cuando llegue ese día. Terminemos en oración.